Gracias a los organizadores por invitarme y gracias a los participantes. Espero entretenerlos. En realidad hay un paper publicado sobre lo que les voy a hablar hoy, que no tiene este título, pero este es el título motivador de cómo conseguimos los fondos para hacer este estudio, con Matías Buzo, que tiene tanta culpa como yo por el contenido de esta investigación. Y me gustaría contarles un poco la experiencia que tuvimos en este proyecto con Matías. En cierta forma, creo que la investigación cumple con ciertos estándares de cómo debería hacerse. Después vamos a discutir los resultados y qué podemos aprender de ellos. ¿Okay? Entonces, dado que creo que Julián no lo dijo, pero para él se aplica, todo lo que dijo él y lo que digo yo es culpa nuestra y solo nuestra. ¿Okay? Déjenme empezar con un preámbulo, ¿ok? Un poco volviendo hacia atrás de lo que habló Francisco y pensando en lo que yo les voy a tratar de mostrar ahora en mi presentación. ¿Cuántos de ustedes son docentes aquí? Muchos, ¿no? Todos estamos de acuerdo que la evaluación para el aprendizaje es formativa, ¿sí? Y para que la evaluación, el punto que hacía Francisco más temprano, la evaluación es formativa. Para poder aprender de la evaluación se tienen que dar ciertas condiciones, ¿sí? En este caso, para aprender de una evaluación de impacto, se tienen que dar las condiciones que están ahí. Primero tienen que tener una teoría del cambio, porque si le va bien o le va mal, tienen que saber qué intentaban hacer, ¿sí? Supónganse que usted le quiere enseñar a unos chicos a leer y a ustedes les parece que el método global es el mejor, a otro les parece que el método fonético científico es mejor, a otro le parece que darle sopa de letras es lo mejor. Será lo que sea, pero usted tiene una teoría del cambio que les permite decir cuál es el método que va a ayudarlos a los chicos a leer mejor, ¿sí? Además de la teoría del cambio, ¿sí?, necesitan, una vez que saben lo que van a hacer, unas medidas que les permita evaluar si lo que quisieron hacer funcionó, en el sentido de poder evaluar si los procesos fueron exitosos, como señalaba Francisco antes, y una medida de resultado, que es lo que ustedes dicen: miren, yo voy a hacer esta evaluación porque quiero que los chicos aprendan a leer o aprendan matemática o tengan mejores habilidades socioemocionales. Ustedes se tienen que jugar por algo, no me pueden decir, no, yo creo que van a 120 medidas de resultados, que algunas le van a pegar, ¿sí? Pero no es la idea. Uno, cuando hace una intervención, dice, bueno, la verdad que yo lo que quiero hacer es esto, ¿sí? Y bueno, como vamos a aprender de la evaluación, no está bien ni está mal si no les da como esperaban. Pero por eso es importante que la evaluación sea formativa. El tercer punto, que de vuelta lo señaló Francisco, es la evaluación tiene que estar bien diseñada. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. Uno, que uno puede extraer causalidad de la evaluación, que con un experimento, si está bien hecho, siempre funciona. Con una forma cuasi experimental, tiene uno que hacer unos argumentos de por qué sería. Y la muestra tiene que ser lo suficientemente grande para poder decir si algo ocurrió o no ocurrió. Si ustedes tienen un experimento que tiene muy pocos chicos o muy pocos colegios, dependiendo de cómo lo hagan, no van a poder llegar a ninguna conclusión importante. ¿Ok? Entonces ahora yo les voy a mostrar un experimento donde creo que se cumplen casi todas estas condiciones y después vamos a discutir los resultados. ¿Ok? El objetivo de la investigación, como señaló Julián antes, está un poco inspirado por las cosas que vivíamos en el BID, que es ver que la transferencia de tecnología per se no cambiaba el aprendizaje de los niños. Y por otro lado, que la transferencia de tecnología es costosa para los países, ¿sí? Que no todos los países pueden masivamente ofrecer tecnología a sus chicos cuando hay otras cosas que se puede hacer con esa misma plata. Eso es el gaje del oficio de ser economista, nos permite pensar de esa forma, ¿no? Entonces lo que quisimos armar con Matías fue una intervención en la que entregáramos tecnología, ¿sí?, pero pudiéramos controlar una serie de factores. Y los factores que están ahí, que eran importantes, era asegurarnos que la tecnología fuera utilizada,
que nosotros tuviéramos cierto control sobre la pedagogía que es con la que se utilizaba este material, que tuviéramos un cierto control sobre el uso, si usaba o no, y que hubiera suficiente apoyo a los docentes. Al final, cuando uno leía las evaluaciones que había al comienzo, digamos, hace 10 años, uno tenía la sensación, como decía Julián, que les entregaban las computadoras o les entregaban el material, pero había poco apoyo docente. Entonces, bueno, tratamos de armar nuestro propio laboratorio para estudiar esa pregunta, y así nació el proyecto que se llamaba, en su momento, se llamó Geomate, en el cual, junto con un grupo en Costa Rica, decidimos evaluar diferentes metodologías para utilizar tecnología dentro del aula. Y la idea que teníamos en la cabeza era como dirían, era como hacer una carrera de caballos. Vamos a usar diferentes tecnologías con costos muy diferentes y vamos a ver cuál es más costo efectiva. Tal vez hay una tecnología que es muy cara, pero que te permite ganar solo un poquitito más, una tecnología un poco más barata, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos con la más barata y después vemos cómo nos vamos moviendo. Y eso lo van a ver ahora cuando les muestre cómo era el experimento. Va a explicar parte de nuestras decisiones en cuanto al uso de la tecnología que pensamos hacer. El segundo punto era que la tecnología tuviera sentido dentro de la intervención que queríamos hacer, que no fuera que elegimos usar tecnología porque, nada, para reemplazar, como estaba contando Francisco, papel por tecnología. Digamos que podíamos encontrar una forma de apalancar la tecnología en el aprendizaje. Entonces eso es lo que nos motivó a trabajar. Déjenme que les cuente, que les describa la intervención y después les voy a describir en cierta forma lo que es la teoría del cambio y cómo hicimos los diferentes elementos del experimento. El experimento, como les dije, ocurrió en Costa Rica y tratamos de cambiar la forma que se enseñaba geometría en el séptimo año, que para ellos es el primer año del secundario. Geometría es una unidad de 3 en el programa de secundario, son unos 3 meses de enseñanza. Tuvimos una cosa que era escalable y que era de la realidad, digamos. Teníamos 85 colegios, los cuales estaban asignados al azar en 5 condiciones diferentes. La primera era lo que llamamos el control o status quo, que hacían lo que seguían dando clases de geometría de la forma que lo hacían. La segunda era lo que en un comienzo se llamó placebo, que era, bueno, a este grupo no le vamos a dar tecnología, pero le vamos a dar el mismo condimento pedagógico que le vamos a dar a los que vamos a usar la tecnología, ¿sí? Porque la idea era usar la tecnología de alguna forma que nos permitiera apalancar el instrumento tecnológico, ¿ok? Entonces eso es aprendizaje activo, y ahora les voy a decir qué es, pero ustedes ya se lo imaginan. En ese grupo recibieron los materiales que preparamos y hubo formación docente, y después teníamos 3 tecnologías que diferían en forma importante en cuanto al costo de la intervención. La primera era tener unas pizarras electrónicas, que supongo que todos ustedes la conocen, pero que les permitía trabajar en el pizarrón electrónico, que ya es bien conocido. Unos laboratorios de computación que ya existían en Costa Rica en la mayor parte de los colegios, laboratorios de computación, y entonces eso nos permitió un uso digamos, de un par de veces por semana, que los chicos podían ir al laboratorio de computación y trabajar en lo que estamos haciendo. Y un cuarto uso más intensivo y mucho más costoso, que el 1 a 1, que era cada alumno tenía una tablet en su pupitre y trabajaba con esa durante la clase. ¿Okay? Del experimento participaron entre tratamiento y control más de casi 20.000 estudiantes y había 190 profesores que participaban del experimento. Entonces, ¿cuál es cómo podíamos usar la tecnología en este caso? Costa Rica en ese momento en particular estaba yendo hacia un cambio curricular en matemática, en el que estaban empujando más el aprendizaje activo, y
y si ustedes leen lo que dice la literatura de los consejos superiores de matemática y los consejos curriculares que reciben los ministerios de educación, es que es importante hacer que la matemática sea más participativa. Les voy a leer lo que dice ahí. Es importante que los estudiantes hagan conjeturas, abstraigan propiedades matemáticas, expliquen su razonamiento, validen sus afirmaciones, etc. Esto es en correspondencia con ¿qué? Con la idea del aula que tenemos, al menos cuando yo era alumno, y que todavía ocurre en la mayor parte de Latinoamérica, donde el profesor se para, copia una fórmula y le da una lista chorizo de ejercicios para los estudiantes que hagan al final, y que cada uno digamos, cada uno llegará hasta donde llegue, hará lo que hará, ¿ok? Entonces era lo que diríamos el lecture style contra una participación más activa del estudiante en la generación del conocimiento, en el cual la computadora jugaba un papel importante, pues justamente en geometría usar manipulables es importante, ¿sí? Y si uno tiene un sistema, si uno tiene un software de computación que es bueno, lo puede usar. Pero dijimos, ustedes me están mirando y digo, esto es Costa Rica, es uno de los mejores países de la región para hacer esto porque rankean bien en términos de los aprendizajes, pero va a ser una cosa difícil para que cada docente pueda hacer esto por sí solo. Entonces dijimos, vamos a acompañarlos en este proceso. ¿Qué quiere decir acompañarlos en este proceso? Creamos básicamente materiales para cada clase, ¿sí? Con una metodología similar y una aproximación pedagógica similar, en la cual los estudiantes iban armando los conceptos que eventualmente iban a ver iban a plasmar en lo que eran los teoremas o en los ejercicios, ¿sí? En vez de que el profesor viniera en el pizarrón. Y para eso, cada docente tenía su... contratamos un grupo de expertos de la Fundación Omar Dengo, que si conocen Costa Rica, maneja todos los laboratorios de computación de ellos y son unos pioneros de la región en el uso de computadoras en el aula, en Latinoamérica y el Caribe, y profesores de la Universidad de Costa Rica, que yo, la verdad que cuando iba al armado de las lecciones y escuchaba lo que hacían y veía lo que mis hijos hacían en Estados Unidos, me quería poner a llorar, porque la profesora que armaba el material era espectacular, digamos. Le pedías que te explicara cómo enseñaba que los ángulos del triángulo tenían 180 grados, y a mis hijos le enseñaban que tenían que bajar el triángulo así, y ella me explicaba todas las propiedades, etcétera. Yo estaba emocionado, digo, si le vamos a enseñar eso, vamos a volar. Pero nosotros sabemos que la tecnología es un elemento difícil para los docentes, porque los docentes no están preparados para la tecnología. Entonces lo que hicimos fue crear unos aplicativos en un lenguaje que es open source, que es GeoGebra, ¿sí? Y les armamos unos aplicativos para cada clase. Entonces si empezaban discutiendo, no sé, había un ejercicio que tenían que discutir, había un aplicativo en el que iban y podían mover las figuras, etcétera. No tenían que programarlos ellos, nosotros ya se los dimos, ¿ok? Había un manual para el docente y un cuaderno de estudiantes. Como se imaginan, esto tomó 1 año y medio de trabajo en el material, en armar las cosas. Teníamos unos partners internacionales que conocen SRI International, son los que crearon el mouse que usamos en la computadora, tienen una división de tecnología en educación y nos ayudaron a guiarnos en el proceso de armar la intervención, para la cual Matías y yo como economistas no sabíamos nada. Y por eso, digamos, si ven el trabajo que hago yo, es lo que me gusta hacer básicamente, es ir y buscar a alguien que sabe y yo trato de implementar, ¿ok? No, de matemáticas, nada. Bueno, sí, es suficiente para pasar los exámenes, etcétera. No de enseñar. La intervención de la parte de la tecnología estuvo todo bien como esperábamos, ¿sí? La tecnología estuvo instalada en el momento de la implementación, contamos con el apoyo técnico, teníamos unos partners espectaculares que compraron la tecnología, la importaron, la pusieron plata. La verdad que no tengo, la Fundación Cruza fue espectacular en ese sentido y nos acompañó en esta intervención. Y cada docente le dimos un computador portátil y su manual, y además de 40 horas de capacitación, que si piensan que tenían que dar 3 meses de clase, es bastante, ¿sí?
La capacitación no es la teoría del aprendizaje activo, no, era con los materiales, discutían los materiales, cómo lo iban a usar para la clase, los diferentes momentos que tenía la clase, etc. Los estudiantes también recibieron un cuaderno con su nombre. Y la evaluación fue experimental. Como les dije, teníamos estos 85 colegios y los asignamos al azar. Todos los chicos de séptimo participaban en el grupo de tratamiento, y si les había tocado, y si no, participaban en el grupo de control. Todos los docentes tenían que hacerlo. No había ningún tipo de forma de salirse, ¿sí? Lo que nosotros decimos la compliance, todo el mundo hizo lo que les pedimos. El Ministerio de Educación estaba totalmente de nuestro lado, nos apoyó en la implementación. Fue un trabajo de equipo porque era coherente con lo que ellos estaban tratando de hacer en su reforma educativa. ¿Qué tal nos salió la evaluación? El experimento per se, no tenemos nada que indique que nos salió mal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando había una pregunta hoy más temprano a Francisco sobre cómo sabíamos que no había otras cosas que confundían, cómo hablamos de causalidad, cómo sabíamos que había otras cosas que no confundían lo que era el impacto de la intervención. La forma que uno lo hace, porque no hay otra, es fijarse que los grupos de tratamiento y de control son iguales antes de la intervención. Todo eso nos dio bien. Nosotros nos tomamos un test, hicimos el CERCE, que es el test común de la región que usa. Les hicimos a todos los chicos el CERCE de matemática y se veían todos iguales, además de verse los colegios iguales en términos de otras características. Así que el experimento salió bien en ese sentido. Entonces, cuando uno piensa en la teoría del cambio, qué cosas quiere ver y qué cosas creo que hicimos bien en la intervención? Una de las cosas que hicimos bien en la intervención es, teníamos todos los procesos mapeados, ¿sí? Teníamos observaciones de clase, podíamos ver si los chicos pasaban o no más tiempo en estas actividades, teníamos encuestas a los docentes y donde podíamos ver cuán predispuestos estaban con la tecnología. Había cambiado, teníamos encuestas a los estudiantes, teníamos mapeado toda esa parte del proceso, porque habíamos pensado que el proceso del cambio indicaba que había un montón de cosas que tenían que pasar si era que iba a ser exitosa la intervención. Entonces, todo lo que ven con tic verde, ¿sí? Está la intervención y están los efectos indirectos. ¿Hubo capacitación? Sí, hubo capacitación, eso no falló, digamos, es la parte de lo que Francisco describió con el proceso, ¿sí? Hubo capacitación, los materiales llegaban a tiempo y la tecnología llegó a tiempo. 100%, no se perdió nada en el camino. Los efectos indirectos, primero va a haber el cambio en la dinámica de la clase. Toda la información que tenemos de las observaciones de clase, lo que dijeron los estudiantes, lo que dijeron los docentes, la clase era más activa y más participativa. Los chicos pasaban más tiempo en esa parte en lo que uno esperaría. Menos tiempo haciendo ejercicios, menos tiempo copiando el pizarrón y más tiempo tratando de discutir los conceptos. Las expectativas y las opiniones de los docentes cambiaron en términos de lo que era la innovación, estaban bastante comprometidos con la intervención. ¿Qué pasó con el rendimiento académico? Y ahora se los voy a contar previo a contarles cómo decidimos medir el rendimiento académico, ¿sí? Porque una parte importante de la evaluación es uno tiene que pensar dónde va a haber efectos, ¿ok? Entonces, como íbamos a enseñar 3 meses de geometría, necesitábamos armarnos un test de geometría, ¿sí? Entonces, lo hicimos by the book, que quiere decir, armamos lo que llaman un test camp, nos juntamos docentes, había gente del ministerio y empezaron a armar ítems que se podían testear. Había 2 tipos de ítems. Unos ítems que eran más o menos lo que uno esperaría repetitivo, que los chicos aprendieran en el copiado del pizarrón, etc. Y un segundo tipo de ítems donde los chicos, digamos, si habían trabajado, habían pensado, esta parte de aprendizaje activo había funcionado, deberían estar más capacitados para responder. Y eso era parte de la experiencia de Sarai en ese área que nos habían convencido que era importante armarlos. Entonces, armamos este test, el test es psicométricamente válido y es muy preciso, para bien o para mal. Les voy a mostrar los resultados ahora del proceso. Pero esto es particularmente importante porque el test
al ser preciso, en algunos lugares del mundo se hubiese perdido si hubiese sido un test más impreciso. ¿Okay? Estos son los resultados que están en esta barra. Hay algunos que se están riendo porque pueden leer lo que dicen las barras. ¿Okay? Yo se los voy a contar en vivo e en directo. El que está ahí, sí, está estandarizado. La media es 500 y el desvío estándar es 100. ¿Sí? La barra que está a la izquierda dice que en control hizo en promedio 523.319 puntos. ¿Sí? El que tenía 1 a 1, que es lo que tenía la laptop en el aula, hicieron 39 puntos menos, que como es 100 es un 39% menos de un desvío estándar. ¿Okay? El segundo, que eran los que tienen laboratorio, aprendieron menos de alrededor del 28% menos de un desvío estándar. Y entre pizarra y el placebo, más o menos un 17% menos. Básicamente los que estuvieron expuestos a nuestro tratamiento de aprendizaje activo, con o sin tecnología, terminaron en promedio perdiendo 20% de un desvío estándar, ¿okay? Que lo pudimos medir con gran precisión gracias a nuestro trabajo de hacer. Bueno, yo les hice todo. Se pensaban que les iba a decir que este famoso, no sé, empezaron a buscar en el teléfono a ver de dónde salió. Yo también pensé en hacer famoso, pero bueno, no me puedo quejar tampoco. ¿Qué pasó? ¿Sí? Que es la pregunta importante a hacerse y qué es lo que nos permite haber hecho. Por eso empecé con el preámbulo esta vez. No porque soy un maestrito, sino porque era importante. Porque la evaluación de vuelta es formativa y cuando uno hace bien la evaluación le permite decir algo. Acá no pude decir, no, que no hicieron lo que yo quería. No, que el material era malo. No, que no había la tecnología. No, que el test no medía lo que yo quería medir. Hice todo bien. Lo cual me permite haber aprendido de lo que hice. Y básicamente es en la tablita. Dice, ¿el material fue para enseñar a aprender? Sí, los docentes lo usaron. Teníamos buen asesoramiento. No creo que ningún gobierno solo vaya a poner más corazón, más, digamos, recursos económicos, psicológicos, lo que quieran, en hacer en el tiempo que hicimos nosotros el material. Es verdad que una cosa que ocurrió que fue que el tratamiento al principio retrasó un poco la cobertura de algunos de los temas, porque es difícil empezar, ¿sí? Pero estudios y cosas que tenemos dentro del paper muestran que eso no puede explicar todos los resultados. Los estudiantes no estuvieron cómodos con su nuevo rol. Eso es una cosa que recogimos de preguntar a los estudiantes qué pensaban sobre qué pasaba en el aula, ¿sí? Eso de que tenían que participar, no demasiado. Y de hecho, a los mejores estudiantes les fue relativamente peor. Ellos estaban acostumbrados a esto, no les vino demasiado bien. Los docentes también sintieron que a pesar que el apoyo que les dimos, perdieron control de la clase. Y les costaba responder a las preguntas e iniciativas que surgían. Hay una cosa que no podemos saber, es si los docentes no sabían suficiente matemática para poder enseñar utilizando un método activo donde están recibiendo feedback constante de los estudiantes y tienen que saber lo suficiente como para adaptarse y dar una respuesta apropiada. Conclusión, digamos, de lo que aprendo de esto, ya debo estar hecho del tiempo, ¿sí? Si tengo un regret, digamos, que no me acuerdo cómo se dice en español, un arrepentimiento es que no lo pudimos seguir en el largo plazo y por lo tanto no sé si esto lo hubiese hecho 10 veces si hubiese funcionado. No lo sé, lo que sí sé es que tiene mucho más carne de lo que eventualmente una de estas intervenciones tiene, así que hubiese costado, no creo que hubiese sido tan fácil. Y bueno, estoy seguro que preguntas van a sobrar.